Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Con Ideas Propias, tercer programa. Aquí estamos, a los equipos y los muchachos que están fuera del aire o fuera de la escena. Gracias, como siempre, mucho trabajo, le pone mucho esfuerzo. Heller, Junio, Form, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos. Veo que no hay mate hoy. Hoy no hay mate, tiene razón. Pero en este tercer programa hemos tenido preocupaciones de vestuario. Ah, sí. Ajá. Que mucho dice del buen andar de este programa. Está muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya nos vamos a ir metiendo en los temas que tenemos preparados para hoy. Quiero pasar el aviso con ideaspropias.com.ar, pero además tenemos nuestro sitio en Facebook con Ideas Propias 2015 y también nos podemos comunicar a través de Twitter, @ideaspropiascon. El con nos quedó al final y dijimos, así somos, así que déjelo al final nomás, @ideaspropias.com. Bueno, quiero que comencemos charlando sobre un tema que no le vamos a dedicar mucho, no va a ser el centro de la escena, tiene que ver con las modificaciones en el gabinete de las últimas horas. La pregunta es la siguiente, el gabinete que efectivamente ha quedado después de las modificaciones, ¿no? Es decir, con los cambios, pero también con las ratificaciones, porque podría haber habido otro cambio y no lo hubo. Es un gabinete que tiene un perfil para encarar de qué manera este 2015. Lo primero que yo te diría es que dos salidas tienen que ver con objetivos políticos electorales en las provincias. Sí. Tanto Capitanich como Mansur no salen por conflicto, salen porque van a... Mansur va a ser candidato a gobernador en Tucumán y Capitanich ha dicho que va a ser candidato a intendente de Reconquista, Claro. desde el cual tracciona de manera importante en las elecciones del Chaco. Además ha reasumido ya en el Chaco inmediatamente como gobernador. gobernador. Sí. En el otro caso, Y estaba previsto todo eso, ¿no? Esos dos. por eso digo hace Estaba- rato que se hablaba, estaba pero previsto. además, y el otro caso hay que terminar de completarlo, la salida de Parrilli Responde a una necesidad muy responde concreta. a una necesidad muy Sí. concreta, que fue a este lugar de la CIDE, lo ocupó Aníbal Fernández. Tiene que ser el que ocupa el cargo de la Secretaría General, es alguien de absoluta confianza de la presidenta, porque está en el manejo de la cosa cotidiana, en la organización de los viajes, de los horarios, de la agenda, de los pedidos de audiencia y demás. Guado siempre, si busca los diarios, dice que es una de las personas jóvenes con más llegada a Cristina, es decir, su relación con Máximo. Así que me parece que es absolutamente normal y que no habría que esperar mayores cambios, porque si una cosa ha caracterizado este gobierno es que como es un proyecto político bien definido, los cambios de ministros no significan cambios de política. A ver, ya le doy a Edgardo y a Juan Carlos. Yo siento que Heller un poquito me cinturea. Porque Aníbal tiene unas características, tiene su propia característica. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, va a tener una impronta que algo dice. Ya fue jefe de Sí, gabinete. ya lo fue. Sí, lo que pasa es que efectivamente tiene una impronta fuerte, Tiene una polémica, impronta, que sí. para un año político electoral puede ser muy adecuada, pero de cualquier manera Capitanich también es un cuadro Sin duda. político muy importante. Otras formas ¿no? también, ¿no? Y Sí, además en el vínculo con los medios de las comunicación, formas que no es poca cosa. son estilos, pero acepto que en todo caso puede ser más fuerte aún la presencia de Aníbal, pero bueno, ya había un jefe de gabinete de buen perfil político, ¿no? Aníbal Fernández indudablemente es un funcionario, un militante político todoterreno. Puede ser senador de la República, jefe de gabinete, Sí. secretario general de la Presidencia, pero yo creo que en esta coyuntura es buena la incorporación de Aníbal Fernández porque le agrega la cuota de humor necesaria para transitar este complejo año 2015. Un polemista interesante. Sí, bien ¿no? interesante. Y además es un hombre muy culto. Porque vos fijate que en las polémicas agrega valor inmediatamente, con citas, con referencias. Es difícil encontrarlo descuidado. Tiene una gran formación Sí, profesional una y gran además es culto, Es culto. Gran es doctor, versátil, efectivamente. sí, Exacto. es un cuadro importante. Bueno, ahí quedó los cambios y el gabinete de este 2015. Nos vamos a... Pero déjame, meter- insisto Sí. en una idea. Vos decís que yo te hago cintura. No, digo que El tema me principal. estás obviando que- ¿Vos te que- acordás antes? Hablaba el ministro de Economía y nos sentábamos todos frente al televisor a Sí. ver qué nos deparaba el destino. Claro. Nunca más pasó. Nunca más pasó, porque hay un proyecto político, insisto, la gran diferencia es que hay un proyecto político. Daniel Filmus cuenta una anécdota que vale la pena contarla. Cuando asume,
él casi no lo conocía a Néstor. Néstor lo llama, tenemos que ir a arreglar el asunto de Entre Ríos, ¿cuánto es? 1 millón de pesos hace falta para arreglarlo. Y entonces, con el reflejo natural... Tema docente en la provincia. Tema docente en la provincia. Que no cobraban hacía 6 meses, no había clase. Había huelga, no había clase. Entonces, Daniel, con toda naturalidad, le dice, Néstor, presidente, ¿lo hablo con el ministro de Economía? No, ¿cómo con el ministro de Economía? Yo soy el presidente. Si yo te digo que vamos con el 1 millón de pesos, se acabó, no hay que hablar con nadie. Creo que eso es un rasgo que ha caracterizado toda esta gestión. Nos metemos en lo más importante de la semana, o en realidad aquellos testimonios que nos van a ayudar a meternos en el tema central del programa de hoy. Dale. Informaciones económicas hasta ahora. En Argentina, la Cámara de Diputados convirtió así en ley los acuerdos firmados entre el país sudamericano y China en materia económica y tecnológica. Efectivamente, el acuerdo con la República Popular China, y eso potencia el grado de integración a nivel empresarial, pero también con la potenciación del empleo. Hablemos del proyecto de ley para la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia Argentina. 131 votos afirmativos, 71 votos negativos. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Esto constituye un área que tenía demasiado oscurantismo. La inteligencia era utilizada al servicio o de potencias extranjeras o al servicio de grupos económicos para perseguir personalidades argentinas. El juez Daniel Rafecas, quien desestimó la imputación contra la presidenta Cristina Fernández. No hay delito que juzgar, es lo que está diciendo Rafecas, y por eso... Parece que Rafecas se apresuró a alinearse con el gobierno a partir de una situación personal que es su debilidad por los pedidos de juicio político que tiene. Rafecas actuó como una especie de soldado del kirchnerismo con esta decisión. Correa respaldó a Cristina tras la decisión de Rafecas. Se acabó la farsa, dijo. El mandatario ecuatoriano se refiere a la decisión del juez, quien desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta. Nuestro apoyo y nuestro corazón con Cristina, que enfrenta un nuevo intento de desestabilización. Otro capítulo de la restauración conservadora, que lo utiliza hasta las instancias jurídicas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas de nuestra América. Pero no pasarán. Lo que pasó en la semana, analizado con ideas propias. No pasarán, elige Correa para cerrar en la referencia a la resolución de Rafecas, un rápido reflejo, ¿no?, del presidente ecuatoriano sobre el tema. Un reflejo de lo que es el proceso de integración. Acordate cuando pasó lo de Bolivia, que Cristina rápidamente en ese momento incluso lo llamó a Piñera, que era el presidente pro tempore de UNASUR, y dijo convoque. Y ahí pararon el tema de la reacción inmediata como claro. Vos decís, es de una enorme trascendencia. En otras épocas se convocaban con mucha lentitud a los organismos internacionales, se negociaba, se debatía. En cambio ahora hay una actuación política inmediata. Evo hace lo mismo todo el tiempo Cristina con la Argentina, ¿vos te acordás Uruguay. Cuando Cristina fue en Honduras cuando fue con Lula. Claro. En el avión con Lula. En el avión con Lula bajaron ahí y decían que era una loca, que era una aventurera, y sin embargo tuvo una decisión política importante. O sea, creo que ese tema de reaccionar de inmediato en una conducta política solidaria afirma, amalgama el tema de la integración. Ese es el cambio de época del que habla también Rafael Correa. Claro. Bueno, a ver, ¿qué señal da la resolución de Rafecas a este momento de la disputa entre el gobierno y este sector corporativo del Poder Judicial? Bueno, yo creo que no es un fallo más, obviamente, teniendo en cuenta todo el montaje político que se hizo alrededor del escrito de Nisman, del planteo de Nisman, descalificando y pidiendo el procesamiento de la presidenta, y desde allí se monta toda una acción política opositora, hostil al gobierno, de deslegitimación de la presidenta de la Nación. Se aglutinan sectores de derecha, políticos, la sociedad rural, confederaciones rurales, en fin, pero arman un sustento ideológico y jurídico, que si bien tempranamente los más importantes penalistas los descalifican, no es lo mismo que falle oficialmente un juez, el juez de la causa, claro, y también lo descalifique, porque el fallo de Rafecas no es un fallo más, podría tener dos carillas. Yo lo escuché recién a Arlanian y decía dos cosas. Por un lado, es un fallo extraordinario por la calidad de su argumentación. Y por otro lado reiteró, nunca vi, dijo,
un escrito tan autocontradictorio, me llamó la atención la palabra, la calificación sobre Nisman, ¿no? Pero bueno, insistía en la valoración sobre la calidad del fallo de Rafecas. Ya lo escucho a Edgardo. ¿Me permiten un pequeño párrafo del fallo de Rafecas? Sí, que me parece que pasó un poquito desapercibido y habla de la profundidad. Dice, la barrera que separa las meras ideas y actos preparatorios del delito en sí mismo es un principio que distingue a nuestro sistema democrático de un autoritario. Cuando esas barreras son arrasadas, efectivamente estamos en una dictadura, dice. En dictaduras esas barreras son arrasadas. Es lo que en derecho penal se conoce como el derecho penal del enemigo, de matriz claramente inconstitucional. Le está diciendo, toda la denuncia de Nisman está en una línea entre lo constitucional y lo inconstitucional y lo democrático y lo autoritario. Es muy fuerte el fallo, ¿no? Sí. Es lapidario. Ahora, hay opiniones como esta que voy a compartir con ustedes, si quieren la nota de color de este comentario. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo sentirse sorprendido por el fallo del juez Daniel Rafecas, que desechó la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento en la causa AMIA. Pero se mostró esperanzado en que sirva para moderar a la mandataria. Y acá textual. Esperemos que esto ayude al oficialismo y a la presidenta a moderarse. No entiendo por qué habría de tener que moderar a la presidenta y en qué, además. Y en qué, claro. Le pido a la presidenta Vos y al querés gobierno... entenderlo, además. Claro. Le pido a la presidenta y al gobierno, sigue diciendo el primer mandatario porteño, que intente volver a enfocarse en la convivencia entre poderes independientes y que no se puede someter la justicia al Ejecutivo, sostuvo. Y más adelante, esto se va a apelar, nadie debe prejuzgar. Sabemos que el fiscal Polichita va a apelar. O sea que él le está diciendo, dice, ¿no? Él no se mete con la justicia, le está diciendo al fiscal que apele. A ver, en realidad, algo que recién decía Juan Carlos, el fallo dice lo que desde que se conoció la denuncia original de Nisman y luego la de Policita, dijo Zaffaroni, dijo Arlanián, dijo Mayer, dijo Moreno Campo, es decir, todos lo desechó Servini, penalistas de... Claro, pero había una racionalidad que no importaba, Carlos, en ese sentido. Lo que decía Juan Carlos recién. Está bien, pero quiero decir que a los que hemos seguido todo este tema, lo que dice Rafecas, que tiene desde luego un valor notable porque es un fallo, no es más que lo que ya venían diciendo todos estos juristas notables que decían, ¿cuál es el delito? Zaffaroni, con ese estilo poco en sorna, decía, si todo lo que ahí dices fuera probado como cierto, sigo sin ver cuál es el delito, y si no hay delito no puede haber... dijo que es disparatado. Disparatado, claro. Pero déjame agregar alguna cosa más. Hoy se conoció también, anteayer, ¿cuándo? El texto de la presentación que estaba guardada en la caja fuerte de Nisman. En la Fiscalía Especial. En la Fiscalía Especial. No en su caso. Sorprendente. Sí, ese texto es fantástico. Primero, porque uno ve el facsímil y está firmado por Nisman como hacen, hoja por hoja. Allá Nisman hace dos cosas. Una, le pide al Ejecutivo que se dirija al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ver si se puede destrabar la cuestión y demás. Y dos, hace un largo relato de todo lo que este gobierno hizo desde el 2004 hasta aquí para resolver la situación. Y cita los discursos de Néstor y Cristina en Naciones Unidas, la búsqueda del tercer país. Sí, todo lo contrario. Y alimenta la versión de que la denuncia probablemente no fue escrita por nadie. Claro, ahí voy. Cuando creo que Zaffaroni dice, parece que escrita por dos personas distintas. Y Cristina, en un tweet que sacó el otro día, dice, lo que no se termina de entender es qué pasó entre eso que Nisman escribió antes de irse de viaje, guardó en su caja fuerte, y lo que escribió cuando volvió apresuradamente, diciéndole a su ex mujer que venía porque iban a operar a la madre. Ahora, eso tendrá que ser el eje de otra causa, que es la de la propia muerte de Nisman. Sí.
no me están contestando la pregunta. Mi pregunta fue, estamos serpenteando. ¿Qué señal? No, pues yo de verdad les digo, me parece que todo esto, las personas que nos escuchan, que tienen interés por lo que les conversa, yo creo que lo conocen, quizá le aportamos datos, pero yo creo que hay una mirada general que compartida. La pregunta es, ¿qué señal le da al enfrentamiento del gobierno con lo que la presidenta llamó el partido judicial este fallo? Claro. Porque hoy, por ejemplo, o en este sentido, hoy por hoy, quiero decir, perfectamente Rafecas podría haber hecho lo que Weinfeld llamó la gran Comodoro Pi. Le dice que vaya para adelante, demora la cosa, se la guarda y cintura. Y sin embargo no tomó esa decisión. Vuelvo a la pregunta. Pero ¿qué señal le da a este primero momento del que enfrentamiento? el partido judicial no es un partido unánime. También existe justicia legítima, que es toda una novedad en el sistema judicial argentino, que es una respetable cantidad de jueces, fiscales, etcétera, que coinciden con la visión que tiene este gobierno de que la justicia requiere una profunda reforma, que por otro lado estaba contenida en las leyes que aprobamos en el Parlamento y que la Suprema Corte, en uso de esa facultad de última instancia que tiene, declaró inconstitucional. Pero ahí se abordaban muchísimas de estas cosas. Evidentemente, el fallo de Rafecas es un fallo valiente en primer lugar, porque no puede ser que él no sepa que hasta ahora le vienen los palos por todos los lados, es decir, que lo van a querer matar a Rafecas y le van a encontrar no sé cuántas cosas. Y la menor es que lo hace presionado por el cuestionamiento que tiene el Consejo de la Magistratura por el caso Vudú. Es decir, lo van a tratar de desacreditar, como hace, ya que Edgardo nombraba al jefe de gobierno, y yo digo siempre, cuando a él le dicen que él también está procesado, él dice, pero eso no tiene importancia, porque eso es Ollarvide. Es decir, cuando se trata depende del caso, importa o no importa. Importa o no importa. Edgardo. Bueno, indudablemente esto demuestra que dentro del Poder Judicial, como decía Carlos, hay un sector que se somete a la Constitución, a las leyes, que consideran que es un poder de la República, y otro sector que está enrolado definitivamente con toda una campaña desestabilizadora. Esto que la Presidenta de la Nación llama el partido judicial, si bien no tiene la forma estricta de un partido político, no deja de ser una estricta corporación que en primer lugar se resiste a la democratización de un poder que desde que recuperamos la democracia en el año 1983 prácticamente no tuvo cambios, y sabemos, y lo dijo la Presidenta, que gozan de privilegios tales como no contribuir con el impuesto a las ganancias. ¿Sabes por qué no pagan impuesto a las ganancias? ¿Por qué? Porque declararon inconstitucional la ley que establecía que tenían que pagar. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar, vamos a extender un poquito, pero les pido una brevedad en la respuesta. ¿Es un cambio de paradigma que no tiene vuelta atrás? Me refiero al tema del Poder Judicial, o efectivamente se puede anclar si el proyecto político no sigue, o por lo menos si no se sostiene la decisión política de modificar. Bueno, eso es opinable porque tiene que ver con el futuro, en fin, el futuro siempre es incierto. Efectivamente, si continúa este proyecto político, creo que esa fractura va a avanzar, se va a consolidar. O en su defecto se va a dificultar esa fractura. Sin embargo, en mi opinión, no tiene retorno, ha calado fondo, hay una joven generación unida también a profesionales y abogados veteranos de gran prestigio que se han aglutinado y han enfrentado el poder de un siglo. Defensores de los derechos humanos, luchadores, valientes, abogados hubo siempre, pero nunca hubo una actitud orgánica como hay ahora de enfrentar al poder, digamos, aristocrático, oligárquico. Nos tomamos un breve respiro y al regresar vamos a detenernos en una sesión en la Cámara de Diputados muy importante sobre un tema que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando y otro que ha recibido críticas, pero efectivamente fueron aprobadas en el transcurso de la semana. Ahí venimos.
A ver, en el centro de toda esta disputa con el Poder Judicial, o cierto sector del Poder Judicial y sus vínculos con los servicios de inteligencia, aparece la decisión de la reforma del sistema de inteligencia o del servicio de inteligencia en la Argentina. Y sin embargo, tengo la sensación que ha tenido poca atención, producto de lo que conocemos, medios de comunicación que juegan en favor de una agenda determinada, pero en la semana que ha terminado, se votó efectivamente y tuvo la segunda media sanción. Participaron Carlos y Juan Carlos como diputados nacionales. La trascendencia de este tema no sé si se le ha dado la mirada necesaria. Pero es que al día siguiente, esto fue el miércoles, sí. El jueves se reunió el Grupo A, porque ahora no está funcionando como tal, pero... El Grupo A, me tiene que hacer un poquito de memoria. El Grupo A era la coalición parlamentaria que se formó después de las elecciones del 2009, que tenían mayoría del 2009 al 2011. Muy bien. Se reunieron los presidenciables de la oposición y firmaron un acta compromiso de que cualquiera de ellos que gane va a derogar esta ley y va a derogar los acuerdos con China. Entonces, la corporación mediática le pone más acento a esta cuestión de que en definitiva son leyes que están aprobadas pero que no tienen futuro, teóricamente, que al contenido realmente trascendente que tienen ambos temas que fueron tratados también ampliamente en el Parlamento. Empezamos a las 11:45 y terminamos a las 4 de la mañana. Es un rasgo muy antidemocrático, ¿no? El relato que hace Cardo. Sí, porque niega el famoso espíritu republicano. El Parlamento es el Parlamento, son representantes del pueblo, votaron al otro día, dicen que van a derogar. O judicializan. No hay que olvidar que... Pero sintieron la obligación de estar. Eso es un cambio. Sí, es un cambio porque habían tenido el oprobio muy criticado, incluso les generó grandes contradicciones lo que hicieron en el Senado de no ir. Pero lo que quería recordar, traer a cuento, es que hace 2 meses... desesperados, la gran mayoría de los partidos de la oposición, los dirigentes, dijeron que iban a derogar las leyes que estábamos votando democráticamente en el Parlamento. A los 2 días todos se desdijeron porque evidentemente los consultores y asesores le dijeron que era una locura enfrentar a la sociedad y decirle que iban a derogar fútbol para todos, la asignación universal por hijo, las leyes jubilatorias, el Código Procesal Civil. Sin embargo, lo dijeron la verdad de lo que piensan hacer, por eso son efectivamente restauradores. El frente no es una mera consigna. Ahora vuelven con eso que dice Cardo. Yo creo que es una actitud de impotencia, de debilidad. Les hago una consulta. Coincidimos que la discusión de la ley o la reforma de la ley de inteligencia surge en función de todo este tema, ¿no? Cierto sector del Poder Judicial, complicando la gobernabilidad. Eso yo creo que es natural en política. Ayer decía, cuando terminó el debate, creo que pero Jorge no quiero que te confundas. No quiero caer en la tonta discusión acerca de por qué antes y no ahora. Lo que pregunto es, la discusión en función de determinado tipo de coyunturas, ¿atenta contra la estructuralidad del cambio? Decime una cosa, porque esa discusión es interminable. ¿Por qué YPF en el momento en que se dio? Efectivamente pasaron cosas. No te olvides que a mediados de diciembre se tomó la decisión de cambiar la cúpula de la Secretaría de Inteligencia. Y luego se produce lo de Nisman, que seguramente lleva a quienes conducen este proyecto, y a la presidenta en primer lugar, a la convicción de que se impone, sin más demora, una reforma profunda, que no se resuelve solamente cambiando a un grupo de funcionarios que están en la cabeza. Entonces, maduraron las condiciones para hacer un cambio de fondo, como pasó con otros muchos temas a lo largo de estos 11 años. Y eso, insisto con la pregunta, está bien, es la esencia de una manera de entenderlo de lo político. La pregunta es, ¿atenta contra la estructural del cambio o no? No, el cambio es el cambio. La discusión tiene la misma calidad. Lo que pasa es que la política no es una abstracción. La política es lucha política, es contradicción, es movimiento.
Por lo tanto, se genera un acontecimiento y frente a un acontecimiento de gran trascendencia, quienes tienen el poder político, la responsabilidad, reaccionan en un sentido contrario, creativo, y generan una iniciativa. Por lo tanto, es muy relevante ese planteo. Yo recordaba, a cuento de todo esto, que por allí, por agosto de 1810, Mariano Moreno fue a cenar y se levantó un capitán, Atanasio Duarte, y quiso coronar con una corona de azúcar a Saavedra. Por ese episodio circunstancial, al otro día Moreno hace el famoso decreto de supresión de honores, que dice el famoso ni ebrio ni dormido, porque Atanasio Duarte estaba borracho. Lo que quiero significar es que hubo un episodio circunstancial que hace que se genere una iniciativa política de gran trascendencia. ¿Qué tiene de particular? Es una respuesta a la realidad. En esa misma sesión se aprueban los acuerdos con China. Ya hemos conversado en el programa anterior sobre este tema. Una cosa me llamó la atención. Yo recuerdo a Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina, acompañado por funcionarios, por ministros del gobierno, decir, bueno, vinimos, teníamos algunas dudas, pero nos vamos conformes. Pero salió de Mendiguren, que es diputado y también es referente de la OIA, diputado por el Frente Renovador, y dijo, hemos entregado el desarrollo futuro de la nación. Yo le dije en mi intervención, cuando me tocó hablar, que me hubiera gustado escuchar una reacción de la UIA y del propio de Mendiguren ante el fallo de la Organización Mundial de Comercio, que pretende castigar a la Argentina por sus políticas proteccionistas, todo lo contrario de lo que él está suponiendo, porque acá es fantástico lo que pasó en este debate de China, es notable. La letra de los acuerdos dice una cosa, y los opositores interpretan las intenciones. Y dicen, si bien acá dice tal cosa, esto deja abierta la posibilidad de que pase esto, y lo convierten en una cosa terrible. Eso pasó así literal en la sesión. Sí, claro. Todo el tiempo. Van Además, a venir los barcos llenos de aparece chinitos, como una quijoteada del gobierno, ¿no? Como una cosa intempestiva, quijotesca. Al respecto hay que decir dos cosas. Primero, que la relación con China, Néstor Kirchner empezó hace 10, 11 años, o sea que hubo una visión estratégica que se fue construyendo. Y segundo, reitero, creo que lo dije en el anteúltimo programa, toda América Latina está en una tendencia de fortalecer la relación con China. Hace un mes hubo una reunión en Beijing de 23 países, entre los cuales estaban los presidentes de proyectos políticos más radicalizados y los más moderados. O sea, que hay una perspectiva continental, no es ninguna quijoteada. Se han cerrado las alianzas en la ciudad de Buenos Aires. Pausa, volvemos y charlamos de política porteña. Dale. Buenos Aires, analizada con ideas propias. Diga lo que se le cante. Bueno, Edgardo, a ver, ¿qué es lo que dicen? Hay 11 alianzas en la ciudad de Buenos Aires, algo por el estilo, quizá me falta alguna. Ahora las podemos repasar brevemente, pero ¿qué dice del momento político porteño? Algunas alianzas que se han cerrado. El PRO claramente ubicado como una reunión de partidos de derecha. De UNEN, ahora pasamos a ECO y Surgen, una cosa a la que habrá que acostumbrarse, parece. Ibarra dentro del Frente para la Victoria, me parece que es un dato político interesante. Ya estuvo. Ya estuvo, sí, bueno, pero estaba la duda hasta el final. Gustavo Vera, referente de la Alameda, va con Moyano, una cosa del partido de Hugo Moyano. Yo lo tuve que leer un par de veces porque no terminé de entender, ahora Edgardo nos lo va a explicar. Y efectivamente la izquierda se ha debido en acompañar el Frente para la Victoria, está integrada, otros que deciden profundizar por fuera del Frente para la Victoria y el trotskismo que está parado en otro lugar, me dispensarán de la calificación en este momento. Edgardo, ¿cómo estamos? Indudablemente hay un escenario en el cual aparecen novedades. En el caso de Gustavo Vera merecería un capítulo aparte porque él tiene, según parece, línea directa con el Papa Francisco, es una curiosidad, viaja con frecuencia al Vaticano. Recientemente se fracturó el bloquecito que tenía junto con Pablo Vergel en la legislatura, era Verde y Alameda, ahora se han separado, se ve que no coinciden. Indudablemente, como vos decías, Pablo, el bloque del PRO, el partido gobernante, pareciera que tiene primacía en las preferencias porteñas, pero también es importante señalar el lugar que va ocupando el Frente para la Victoria con las distintas vertientes, y en esto subrayo nuestra propia vertiente, que es la del Nuevo Encuentro, y muy puntualmente la candidatura que desde el Partido Solidario se promueve de Carlos Heller.
que, como lo hemos dicho, al momento de presentar esta candidatura, es un dirigente que acredita una experiencia enorme, importantísima, no solamente en la prédica coherente de todos estos años de su actuación pública, sino en la gestión. Cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, tenemos que hablar de capacidad de gestión en serio. Y en el caso de Carlos, y lo digo no porque está acá presente y porque yo lo quiero Le podemos mucho, pedir que se vaya un rato y sí, seguimos así charlando. podemos hablar con más soltura, pero hablemos de lo nuestro que nos interesa. Nosotros hemos dicho que tiene experiencia de gestión en la construcción de una empresa exitosa, que significa conjugar voluntades de un montón de personas, no solamente los que trabajan allí, sino toda una masa enorme de asociados. Entonces, atravesar más de 3 décadas con una institución de esta naturaleza, con coherencia y respondiendo a, digamos, los archivos, como hemos dicho en campañas anteriores, resiste a los archivos, porque hay una coherencia desde el inicio de su actividad pública. Entonces, creemos que en este momento, indudablemente, hace falta incorporar al escenario porteño figuras que, como Carlos, indican la posibilidad de un cambio, sin perjuicio de que en esta etapa estemos un poquito alejados de la posibilidad real de ocupar el sillón de Bolívar I, pero sí marcar una tendencia y ser un factor aglutinante de toda una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que quieren un cambio en serio. Hay un portal con fuente de dudosa procedencia que dice que usted anda enojado. No, yo nunca estoy enojado. Que usted anda enojado por cómo se van a... Bueno, en definitiva hay una serie de candidatos también, ¿no?, que van a representar el espacio. No, pero a ver, ese es un portal que parece más del mundo del espectáculo que de la política. En este tema no hay ninguna razón de enojo. Hay operaciones. Lo que hay es operaciones, todo el tiempo hay operaciones, porque es parte de la política, las operaciones, y tratar de instalar determinadas cosas. Lo cierto es que nosotros, como hace todo el mundo, hemos medido posibilidades y esa medición nos da muy bien, y desde esa medición que nos da muy bien, que es la única herramienta que hay para saber dónde estamos parados, entendemos que tenemos derecho a aspirar a determinadas cuestiones, y nos parece lo mejor de hacerlo de la manera más democrática. Es decir, las PASO son un gran invento desde el punto de vista de la vida democrática, porque pasa de la etapa del dedo de los dirigentes a la etapa de la ciudadanía eligiendo a quienes son los candidatos. Es como que tenemos un sistema de triple vuelta, la primera que elige los candidatos y después 2 vueltas donde se vota primero para que queden 2 y después para que finalmente quién es el ganador. Es un avance. ¿Qué mejor que resolver las controversias a través de la voluntad ciudadana? Ahora, uno siempre tiene vocación de acuerdo. Yo voy a repetir, nuestra aspiración sería llegar a el 7 de marzo con un acuerdo con el EDE para que el nuevo encuentro tenga una representación única en las PASO del Frente para la Victoria. Ese es Eso nos daría una perspectiva de triunfo, una posibilidad cierta de triunfo, según indican las encuestas. Nosotros no somos amantes de las encuestas, pero son una realidad. Son reflejo de una foto. Es un reflejo de una foto, efectivamente. Nosotros tenemos un partido participativo, tenemos una gran valoración de la militancia como concepto político, pero estamos frente a la inminencia de una compulsa electoral y entonces es una técnica, un mecanismo posible. Creo que todos los méritos y la trayectoria de Carlos que citaba Edgardo, hay que enlazarlos con la encuesta, porque hay algunas circunstancias, incluso muchas, que una figura política, Carlos es el presidente del Partido Solidario, tiene una gran trayectoria, tiene grandes méritos y sin embargo, por razones a veces insondables o a veces explicables, no se expresa en la voluntad político-electoral de la ciudadanía. En este caso también se expresa, por eso creo que tenemos una posibilidad interesante de hacer un aporte desde nuestra identidad valioso. Se viene el momento de los debates y ojalá ronden en torno a un proyecto de ciudad. Yo no sé si hay, dijimos 10 o más alianzas, hay 10 o más. Pero primero en las PASO
es una interna. Sí, sí, y yo sí. quiero decir que los nombres que están dando vuelta como precandidatos de este espacio son todos buenos compañeros, amigos, gente con la que compartimos alegrías y tristezas, y que vamos a debatir positivamente desde el punto de vista de lo que cada uno propone, o de lo que cada uno puede poner arriba de la mesa desde el punto de vista de la trayectoria, pero no es una confrontación entre proyectos gente, o ideas antagónicas, o proyectos que no se compatibilizan. Tiene que ser así. Una interna debe construirse en un clima positivo. Por eso yo dije, nuestro primer objetivo es llegar a un acuerdo con el EDE, que es nuestro socio, en el Frente Nuevo Encuentro. Y ojalá y lo podamos lograr, porque como dijo Juan Carlos, si lográramos eso, tenemos grandes chances de ganar las PASO en el espacio del Frente para la Victoria. No digo que es seguro, pero tenemos grandes chances de que el Nuevo Encuentro sea el ganador, la primera fuerza en el espacio porteño, lo cual sería una novedad trascendente. Vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte. Cuando hagamos el próximo programa, seguramente ya estaremos ahí, porque en realidad cierra a las 12 de la noche del sábado que viene, y muchas veces lo que no se resuelve en 15 días o en un mes de negociaciones, se resuelve en los 5 minutos finales del cierre de las listas, ¿no? Heller, Junio Form, gracias, y por supuesto a nuestra audiencia. A la semana que viene, si no traes mate, te vamos a dar jaque. Bueno, está bien. Que la pase muy bien, gracias por estar ahí, nos reencontramos. Chao. Sin falta, hasta la semana que viene. Hay quienes tienen ideas prestadas, otros se manejan con ideas robadas. Están los que no tienen ideas, o los que tienen ideas descabelladas. Nosotros venimos con ideas propias, y cuando decimos nosotros, hablamos de Pablo Caruso, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form.